Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar Filosofía y Cristianismo en el pensamiento de Jean-Luc Marion. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Novoa Rojas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Y es un honor para nosotros que nos acompañe el día de hoy en este seminario. Yo soy José Miguel Ángeles de León, coordinador de la División de Filosofía del CISAF. Y pues estaré con ustedes acompañando al doctor Novoa en esta presentación. Pues sin más, Priscila, si puedes presentar al doctor Novoa. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Y sí, me permito presentar al profesor Francisco. Es doctorando en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, máster en Filosofía por la Universidad Alberto Hurtado en Chile y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de la Santísima Concepción también en Chile. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía. Sus principales líneas de investigación son la fenomenología y la hermenéutica. Ha ocupado diversos cargos académicos, entre ellos el de director de licenciatura en Filosofía, así como editor de la revista de Filosofía UCSC y de Anales de Teología, ambas publicaciones de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Asimismo, es secretario de Comunicaciones de la Red Iberoamericana de Fenomenología Acontecial y miembro tanto del Círculo Latinoamericano de Fenomenología como de la Asociación Chilena de Fenomenología. Pues sin más, le damos la palabra al doctor Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al CISAF por la labor filosófica, social, que realiza, ¿no es cierto?, por la revista Open Insight, que es un espacio de reflexión muy valioso e interesante. Y también quiero agradecer al Departamento de Filosofía de mi universidad, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que inspirada, ¿no es cierto?, en el pensamiento cristiano, se, se enmarca en esta misión de mostrar la belleza del acontecimiento de Cristo en sus distintas dimensiones y formar, ¿no es cierto?, licenciados, licenciadas y también estudiantes de posgrado en torno a filosofía. Y en este departamento de filosofía de mi universidad también hay un semillero que tengo el honor de dirigir, un semillero de fenomenología y hermenéutica, con el cual, ¿no es cierto?, nos reunimos con colegas, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, a conversar, ¿no es cierto?, sobre temas fenomenológicos y hermenéuticos. Y dentro de este contexto, ¿no es cierto?, además de las conversaciones con mis amigos y amigas, ha surgido esta reflexión sobre los límites entre la filosofía y la teología y el lugar que ocuparía Jean-Luc Marion dentro de este debate. Para eso entonces me gustaría, ¿no es cierto?, hablar sobre la temática, en primer lugar, sobre el estatuto fenomenológico de la teología en Jean-Luc Marion, y luego, ¿no es cierto?, sobre la concepción de la filosofía cristiana que nos ofrece este fenomenólogo francés. Y para esto, ¿no es cierto?, hay que comenzar diciendo que la fenomenología contemporánea, ¿no es cierto?, se ha dicho de muchas maneras, se dice de muchas formas, ¿no es cierto? Y una de esas ha sido la recepción francesa que tiene la fenomenología tanto de Husserl como de Heidegger. Y aquí, ¿no es cierto?, la fenomenóloga Claudia Servan ha hecho un hincapié importante al agrupar que estos fenomenólogos franceses ha tenido, ¿no es cierto?, una repercusión tanto heideggeriana como husserliana, yendo, ¿no es cierto?, hacia ambos lados al mismo tiempo. Viene sabido esto en Reducción y Donación de Jean-Luc Marion, donde Marion plantea, ¿no es cierto?, una crítica a Husserl de la mano de Heidegger y luego critica, ¿no es cierto?, a Heidegger de la mano de Husserl para plantear su principio a tanta reducción, tanta donación. Entonces, hay una influencia tremenda, ¿no es cierto?, y Marion vendría a ser la tercera recepción
de esta fenomenología en Francia, que parte, ¿no es cierto?, con la llegada de Merleau-Ponty, de Levinas, después pasa a Michel Henry y Marion se convierte, podríamos decir, en el heredero actual de esta nueva forma de hacer fenomenología y que tiene una característica esencial, que es un tinte cristiano o un tinte teológico muy importante que no se puede ignorar, ¿no es cierto?, que tanto Levinas con su judaísmo, o Michel Henry, ¿no es cierto?, Jean-Luc Marion, Emmanuel Falk, Jean-Luc Chrétien, han integrado conceptos cristianos dentro de esto y por lo mismo han sido objeto de crítica de una búsqueda de una pureza terminológica que Husserl había instaurado en las meditaciones cartesianas, ¿no es cierto? Es decir, que la fenomenología no se debe contaminar, podríamos decir, eh, con estos conceptos ni políticos ni religiosos. Entonces, algunos pensadores como Dominique Janot van a impugnar a este grupo de fenomenólogos eh, la ocupación de los conceptos teológicos en pos de hacer teología y no de hacer fenomenología, es decir, de romper esos límites y de ahora hacer un giro teológico de la fenomenología. Esto lo hace en un contexto de una búsqueda más o menos historiográfica sobre cuáles son los desarrollos de la fenomenología y cuando le toca agrupar a este grupo francés, dice, bueno, este grupo tiene como en común esto y le va a tirar, ¿no es cierto?, este nombre del giro teológico en la fenomenología que también ha sido puesto por él mismo después en cuestión. Él mismo en una entrevista posterior eh, lo plantea más o menos, está traducido el texto, se llama Cerca del giro teológico, de Dominique Janicot, donde plantea que más o menos se le pasó la mano, que era un poco un tono burlesco y que en el fondo lo reconoce igual como fenomenólogo, por eso los agrupa dentro de este escrito sobre la historia de la fenomenología, pero bueno, el enmarcamiento de esto ya quedó y de esta manera, ¿no es cierto?, dio para pensar mucho. Entonces, es inevitable pensar, ¿no es cierto?, que la fenomenología francesa contemporánea redescubrió un límite claro o un límite fecundo, ¿no es cierto?, entre la filosofía y la teología, que hablar de un umbral se vuelve una cuestión importante. Y Jean-Luc Marion, ¿no es cierto?, lo trabaja, o sea, ha planteado de cierta manera en Límites e Infinitud una reflexión respecto a la filosofía, donde plantea que cada vez que se hace filosofía, esta tiene la función de redefinirse a ella misma. Es decir, cada vez que la filosofía surge desde las grietas del mundo, como plantea Marion, esta va a tener la obligación de poder decir, ¿no es cierto?, qué es lo que quiere decir. Es decir, inventa, ¿no es cierto?, su discurso al mismo tiempo que inventa su método. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta ocupación fenomenológica respecto a la teología o de los pensamientos o de los presupuestos cristianos obliga a la filosofía a repensar también su propio método y su propio discurso. Y de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros defendemos bueno, el texto, ¿no es cierto?, sobre el cual está fundada esta conferencia, defiende que a pesar de que Jean-Luc Marion no haga una teología encubierta y no pretenda hacer tampoco un tratado sistemático de filosofía cristiana, su filosofía sí sirve como una propedéutica, ¿no es cierto?, para el pensamiento cristiano, sin convertirse por ello en teología, es decir, una filosofía que prepara a un acontecimiento, ¿no es cierto?, a un encuentro con una verdad, pero que no es en sí misma un método teológico. Y esto que puede parecer, ¿no es cierto?, como bastante novedoso dentro del discurso de la separación entre filosofía y teología, que más o menos por la historia por lo que se expresa en los manuales de la historia de la filosofía, se ve que hay más o menos en la Edad Media una unión muy, muy recíproca
incluso, ¿no es cierto?, con Pedro Damián diciendo que la filosofía es la sierva de la teología. El debate, ¿no es cierto?, me parece que se remonta mucho antes con precisamente los padres Capadocios, cuando van a responderle a un omnio, hereje, ¿no es cierto?, le van a responder que hay una cuestión, Gregorio de Nacianceno no le responde específicamente, que hacer teología, es decir, un discurso sobre Dios o el logos de Dios, no es lo mismo que hacer tecnología, es decir, como tener la técnica para las palabras. Entonces, no cualquier discurso, ¿no es cierto?, sobre Dios va a ser teológico, sino que también pueden haber discursos sobre Dios que simplemente se agoten en eso, en ser un discurso. Y esto que parece como un dato simplemente histórico, me parece a mí que no termina de ser así, porque en el mismo contexto de Jean-Luc Marion hay un intento de recuperación, de revaloración de la patrística o de los teólogos y filósofos anteriores, podríamos decir, a la escuela. Esto tampoco es casual, tampoco es por un interés, ¿no es cierto?, simplemente académico, sino que se basa en hechos historiográficos de la vida de Marión que resultan muy interesantes de analizar. Y lo voy a mencionar brevemente porque Marión, ¿no es cierto?, pertenece, que él mismo lo cuenta, que cuando iba A decir verdad, este texto de la entrevista, que cuando iba, ¿no es cierto?, a misa a una parroquia, el párroco lo invita a un grupo de estudio de teología y le piden que se haga cargo de una revista. Esa revista no es ni más ni menos que la versión francesa de Comunio, y que va a estar a cargo de autores relevantes para la teología como Baltasar, Lubac, Ratzinger, ¿no es cierto?, Chorbon, y Marión se va a rodear con estos grupos de teólogos, ¿no es cierto? Entonces va a beber de este intento de recuperar la tradición teológica de la patrística, porque el enfrentamiento que tenía esta revista en un término religioso, pero también político, que tenía, podríamos decir, una adversaria dentro de la comunión, pero adversaria, que era la revista Concilium, donde está Banner, ¿no es cierto?, Congar, estos teólogos también famosos, que tenía un tinte mucho más progresista respecto al concilio que la revista Comunio, que pretendía entender o leer el Concilio Vaticano II en una clave de continuidad, más que una clave de una novedad absoluta. De esta manera, entonces, Marión se une a este círculo teológico, y por eso no es de extrañar que, al igual como lo hacía Ratzinger leyendo a San Agustín o a otros padres de la Iglesia, Marión se viera influenciado por esto y también empezar a leer a estos padres, precisamente, ¿no es cierto?, los de la tradición apofática, y de esta manera, ¿no es cierto?, Marión entiende esta división entre teología y filosofía de una manera muy clara. Entonces, bueno, lo que interesa, ¿no es cierto?, es plantear que la fenomenología de Marión, aunque no se hace propiamente tal una fenomenología teológica, sí funciona como una propedéutica para comprender, ¿no es cierto?, los principales postulados del pensamiento cristiano. Y esto, como les decía, ¿no es cierto?, que se ancla un debate de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, también se da un debate del siglo XX, donde aparecen las figuras como Wilson o Breyer, ¿no es cierto?, que van a discutir sobre la relación entre filosofía, entendida como la razón, y la teología o el pensamiento cristiano, entendido a partir de la fe. Entonces, Beyer va a plantear, ¿no es cierto?, que no se puede hacer filosofía cristiana porque esta parte desde la luz de la revelación. Y Gilson, por otra parte, va a plantear, ¿no es cierto?, que sí se puede hacer filosofía cristiana porque hay conceptos que terminan siendo enriquecedores para el discurso filosófico, como por ejemplo la creación ex nihilo, es decir, algo desde la nada, y que esto la sola razón no lo hubiese podido discernir, como lo plantea Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, que el objeto de la creación es un objeto de la fe revelada, no de la razón natural, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, hay ciertos conceptos cristianos que pueden enriquecer
el discurso filosófico. Y frente a este debate, ¿no es cierto?, como receptor, Juan Pablo II va a escribir en su encíclica Fides Ratio que, ¿no es cierto?, la fe no sofoca la razón, sino que la impulsa a perseguir, ¿no es cierto?, verdades que pueden estar más allá del horizonte de la razón natural y que de cierta manera vienen a enriquecer el pensamiento humano. Entonces, Marión, dentro de este, ¿no es cierto?, va a utilizar, me parece a mí, estas mismas estructuras, pero ahora con la fenomenología, al plantear que no está haciendo una fenomenología, una teología encubierta o una fenomenología teológica, sino que llevando, ¿no es cierto?, al límite de la fenomenología para poder pensar fenómenos que no son habituales en la vida humana, ¿no es cierto? Como podríamos decir en la vida, en la actitud natural husserliana. Entonces él va a decir, lo va a plantear, ¿no es cierto?, que el discurso fenomenológico se va a ver enriquecido por conceptos de la revelación. Entonces, aunque mantiene, ¿no es cierto?, un límite entre filosofía y teología, Marión va a sostener que la fenomenología, ¿no es cierto?, se puede nutrir de esto. Y aunque no invada el terreno teológico, sirve para clarificar, ¿no es cierto?, la fenomenología sirve para clarificar la frontera entre ambos discursos. Entonces va a decir Marión que la teología habla desde la revelación y la fenomenología lo hace desde la donación. Y así, ¿no es cierto?, la donación se va a ver, ¿no es cierto?, ampliada, se va a ver ampliada por conceptos también teológicos, sin aceptarlos, ¿no es cierto?, como presupuestos dogmáticos. Y le va a responder, ¿no es cierto?, específicamente a Dominique Janicot para decirle, ¿no es cierto?, que no debemos olvidar dos cosas. En resumen, dos cosas. No le voy a leer la cita porque es bastante extensa. Eh, le pretende clarificar dos cosas. Una, que la donación juega en la fenomenología como de local, ¿no es cierto? Como cuando un equipo de fútbol se juega de local en su estadio, la donación también juega de ese tipo en la fenomenología. Dice, si es que el problema de Janicot es que radicalicemos la donación, entonces también tendríamos que impugnar a Husserl y a Heidegger, lo que termina siendo, ¿no es cierto?, un contrasentido. Y después, ¿no es cierto?, le dice que confunde la metafísica especialis, o la metafísica primera, con la metafísica teológica. Y le dice, como no tienes conocimiento sobre teología, las confundes y de esa manera, ¿no es cierto?, señalas cosas que no están bien. Y Marión empieza, ¿no es cierto?, a argumentar ahí precisamente por qué la relación, ¿no es cierto?, o esta supuesta contaminación de la fenomenología con ideas teológicas, en vez de parecer, ¿no es cierto?, contradictorias en el discurso fenomenológico, terminan haciéndolo, ¿no es cierto?, más enriquecedor. Entonces, lo que va a plantear, ¿no es cierto?, es que van a haber conceptos específicamente, como los conceptos de la revelación, que nos van a hacer pensar tipos de fenómenos especiales. Así, por ejemplo, va a pensar en Dios sin el ser. Eh, una En Dios sin el ser, ¿no es cierto?, Marión establece explícitamente que no pretende hacer teología en un sentido dogmático o sistemático, es decir, a partir del dato revelado, sino una reflexión que asuma el estatuto de la posibilidad de manifestación de Dios. Y esta posibilidad de manifestación de Dios sin reducirla a un ente. Es decir, tomando en consideración la crítica ontoteológica que había planteado Heidegger, ¿no es cierto?, en este famoso libro de Identidad y Diferencia. Entonces lo que pretende, ¿no es cierto?, es plantear cómo, ¿no es cierto?, la fenomenología se lleva al extremo sin, ¿no es cierto?, anticipar cualquier condición ontológica y entender, ¿no es cierto?, el fenómeno saturado, el fenómeno que desborda la intuición del sujeto desde un punto de vista que llega desde otro lugar. En este punto, en este caso sería, ¿no es cierto?, la teología.
Y uno de los apartados que mencionaba al principio, ¿no es cierto?, tiene que ver con la recuperación de Dionisio. Mariano no le dice pseudo Dionisio Areopagita, sino que le dice Dionisio llanamente. Y ahí, ¿no es cierto?, va a plantear una idea de que lo que estaba haciendo Dioniso no era una teología negativa de por sí, sino más bien un acercamiento, ¿no es cierto?, a una transformación del lenguaje cuando éste no lo puede decir todo. Frente a esto, cabe decir, ¿no es cierto?, que se publicó un libro recién, hace poco, que se llama Fenomenología del Exceso, de Matías Pizzi, que plantea la relación, ¿no es cierto?, de Marión con este lenguaje del exceso, principalmente en Dionisio y Nicolás de Cusa. Entonces, lo que se va a plantear, ¿no es cierto?, lo que plantea Mario en este caso es que la teología negativa no cancela el lenguaje, sino que lo purifica. Lo somete a una exigencia donde la adecuación no alcanza. La adecuación del concepto con la cosa no alcanza. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que pensarse bajo conceptos que se ofrecen como una certeza, porque lo puedo decir, pero una certeza que, aunque lo pueda decir, no lo alcanza a reconocer todo. Es decir, lo tengo que reconocer como una certeza negativa. Y esto va a tener un lugar importante, ¿no es cierto?, para poder entender una teología, dice Marión, no idolátrica. Es decir, una teología que va a beber de esta corriente neoplatónica del lenguaje apofántico, pero también que va a salir de los márgenes de la metafísica gracias a la destrucción de la idolatría que hizo Nietzsche. En el libro de la instancia, Marión va a abordar estos temas, ¿no es cierto?, tanto como de Nietzsche, como también de Dionisio, y va a plantear, ¿no es cierto?, que se nos puede dar una teología idolátrica, y aquí donde Marión mete a todos en un saco y mete tanto a Spinoza, Tomás de Aquino, a Kant, a todos los mete como unos teólogos o al menos un sistema filosófico que termina siendo idolatría. Y se va a plantear, ¿no es cierto?, un concepto muy interesante en Marión, donde también quiero recuperar algo de lo que mencionaba al principio. Marión acá va a hablar de la idolatría a partir de su concepción del ídolo, que es uno de los fenómenos saturados, ¿no es cierto?, de Jean-Luc Marion, que según su propuesta en État donné, satura la categoría kantiana de la cantidad. El ídolo, en un sentido estricto, para Marion va a venir del eidolon, es decir, de un ejercicio de la visión, del ídolo visible, que se ancla, ¿no es cierto?, en la manifestación de la obra de arte. Y la manifestación de la obra de arte tiene un fin que es precisamente servir, precisamente servir. Y, y el que está mirando la obra de arte se deja conformar por esa obra de arte. Es decir, nos invita a recorrerla. Pone el ejemplo de los embajadores de Holbein, donde hay una calavera, ¿no es cierto?, en el piso, y el espectador tiene que como girar su cabeza para poder mirarla, para poder comprender lo que está pasando ahí. Entonces uno se recibe desde la obra de arte, se convierte en mirón, podríamos decir, desde la obra de arte, y precisamente el ídolo va a ocupar ese estatuto, ¿no es cierto?, en la tipología de los fenómenos saturados. Pero al mismo tiempo, Marión va a plantear que existe el riesgo de convertir ídolos conceptuales, es decir, convertir conceptos como entes totalizadores de algo. Y dentro de esto está el riesgo de cometer, ¿no es cierto?, esto con Dios, donde Dios, cuando se mete en el objeto de la metafísica, se empieza a definir, ¿no es cierto?, absolutamente, se empiezan a describir, a dar montones de cualidades sobre él, y de esta manera entonces la teología podría caer, dice Marión, en una especie de eh, idolatría conceptual. Para esto, ¿no es cierto?, lo clarifica bien con la ontoteología, con la ontoteología, y va a decir, ¿no es cierto?, que la ontoteología es siempre una idolatría conceptual
que no sigue, ¿no es cierto?, la lógica de la donación, sino la lógica de la anticipación. Es decir, el sujeto es capaz de descubrir por su razón conceptos que luego empieza a aplicar a Dios y no al revés. De ahí, ¿no es cierto?, Marión no niega entonces explícitamente el discurso teológico, o sea, no es un agnóstico, en el sentido en que no se puede hacer teología, porque no se puede conocer a Dios, sino que más bien plantea una conversión fenomenológica que reconozca este exceso de donación que tiene Dios. Y ahí, ¿no es cierto?, va a quedar más clara esta distinción entre fenomenología y teología, porque va a decir, ¿no es cierto?, que a la fenomenología, aunque puede tratar temas teológicos, siempre para hacer fenomenología, su vocación no está en el hecho de entender la efectividad de la relación, de la revelación. Esto le compete, ¿no es cierto?, solamente a la teología. A la fenomenología le compete la fenomenicidad de estos conceptos revelados, más no la efectividad de estos conceptos. Es decir, en otras palabras, la fenomenología puede nutrirse de los objetos de la fe, como la caridad, el rostro, la resurrección, la Eucaristía, el memorial, ¿no es cierto? Se puede nutrir de ese tipo de conceptos, pero no puede hablar de la legitimidad de esos conceptos. El Dios y en el ser Marión lo deja claro cuando habla de la Eucaristía y pone en cuestión el concepto de transubstanciación, pero de cómo se nos aparece eso. No sobre si la transubstanciación es teológicamente correcta o no, ¿no es cierto? Eso le compete a la disciplina teológica y a la disciplina fenomenológica le competiría acceder a pensar esos tipos de fenómenos que se le presentan. De esta manera, entonces, cualquier intento de identificar la fenomenología, al menos su fenomenología, con la teología, termina siendo, ¿no es cierto?, un absurdo que no conoce la verdadera definición de teología. Entonces, frente a esto, ¿no es cierto?, Jorge Rollero, que es uno de los mayores especialistas en Marión, va a proponer que Marión no hace teología, sino que hace una fenomenología impregnada, ¿no es cierto?, influenciada por conceptos religiosos. Y de esta manera, entonces, Marión no entiende eh, la teología, ¿no es cierto?, o la fenomenología al servicio de la teología, sin una relación recíproca, no entiende esta subordinación clásica de Pedro Damián, de filosofía en Chile, la teología, sino más bien desde una mutua, o sea, un mutuo darse. Mientras la teología nos ofrece a los filósofos ciertos conceptos que no hubiésemos pensado desde nuestra razón natural, la filosofía le permite una gramática a la teología, un modo de darse teológicamente interesante para poder pensar conceptos que ya ha pensado una y otra vez, pero ahora de un modo nuevo. Entonces la relación no es de subordinación ni derivación, sino de contigüidad, están juntas, ¿no es cierto? Y en algunos casos, dice Marión, de una reciprocidad esclarecedora. Es decir, tanto la fenomenología se puede nutrir de la teología para esclarecer su método, como también la teología se puede servir de la fenomenología para esclarecer también su propio método. Y de esta manera, entonces, Marión va a sostener, ¿no es cierto?, que el filósofo, ¿no es cierto?, puede dedicarse a tratar conceptos de revelación, del dato revelado, sin necesariamente creer en él. Es decir, el filósofo, Marión no exige que el filósofo crea en lo que la fe le dice, ¿no es cierto?, en lo que la revelación le muestra, sino que reconozca que este tipo de fenómenos pueden acontecer como un fenómeno cuya capacidad de darse no está regulado por la constitución del sujeto, sino que lo antecede, ¿cierto? Lo desborda, lo constituye. Es decir, aunque el filósofo no crea en lo que el dato revelado le está diciendo, el verdadero fenomenólogo tendría que atreverse a pensar
este tipo de fenomenalidad, que podría ser una fenomenalidad, ¿no es cierto?, distinta, que se termina dando desde un lugar absolutamente inconstituible. Y acá, ¿no es cierto?, me parece a mí que hay un enunciado que esperamos que se publique pronto sobre una relación de Marión entre una especie de crítica a la razón. Porque Marión es muy crítico en muchas cosas. Este año acaba de publicar un libro, o sea, perdón, un artículo en la revista Comunio, donde plantea el tema de la fraternidad. Y dice, más o menos, sí, va a ser un resumen muy banal, muy vago, pero dice que eh, hoy día estamos llenos de discursos de fraternidad por todas partes. Se nos están vendiendo los discursos como de fraternidad de distintas maneras, bajo las figuras del patriotismo, bajo la figura de las naciones, bajo las figuras de las comunidades, bajo, en fin, hay distintos modos de la fraternidad, ¿no es cierto?, que se van a presentar. Y Mariano es muy crítico con muchas posturas. Por ejemplo, dice, una forma de entender esta fraternidad puede consistir en la idea de comprender un mercado que se regula a sí mismo, ¿no es cierto? O sea, esta idea neoliberal de donde el mercado se puede autorregular, porque de cierta manera, ¿no es cierto?, consiste en una forma de comunidad, de fraternidad, donde las cosas se están dando recíprocamente, por un lado. Pero por otro lado, dice también, se puede entender la fraternidad como este pueblo nuevo que va a venir, que se va a alzar en la revolución y que de cierta manera ahora seremos un pueblo nuevo, ¿no es cierto? Y una idea media mesiánica de marxismo. Y Marión dice, bueno, pero ninguna de estas dos formas va a poder ser verdadera fraternidad, porque siempre están anticipadas por una ideología. Siempre están anticipadas, ¿no es cierto?, por qué es lo que se va a entender por fraternidad. Lo que hay que entenderse o lo que hay que atreverse a entender es comprender una fraternidad que venga desde mi condición de hijo o hija. Y por lo tanto, Marión ahí termina diciendo que no se va a reconocer una verdadera fraternidad de los pueblos, ¿no es cierto?, hasta que se pueda comprender la idea de una paternidad también universal, que en este caso sería Dios. Y ahí se puede ver claramente, ¿no es cierto?, en el ejemplo que planteo, cómo Ariel está haciendo un análisis filosófico, o sea, está haciendo un análisis político, podríamos decir, que Marión pocas veces entra en ese debate, pero que está haciendo, ¿no es cierto?, un análisis filosófico o político a partir de conceptos también teológicos. Sin hacer teología, se está dejando nutrir a la fenomenología, ¿no es cierto?, desde este discurso teológico. Entonces Marión pretende, ¿no es cierto?, que el aparecer mismo de los fenómenos nos dé las posibilidades de pensarnos. Y esto puede generar una crítica a la razón, como decía hace un momento, porque hay tipos de fenómenos donde la razón no basta para comprenderlo, como el fenómeno saturado. Y habría que hablar de una racionalidad, es decir, un fenómeno que se presenta de tantas maneras que una sola razón no basta, sino que tienen que ser distintas maneras de la razón para entenderlo. Lo plantea un poco Marión cuando habla del cruce de los amantes en el fenómeno erótico, cuando dice que los amantes tienen un lenguaje propio. Y a todos nosotros quizás nos ha pasado alguna vez que estamos en una reunión muy seria, muy formal, en un grupo grande, y uno tiene un amigo, una amiga que pasa algo chistoso, uno se mira y uno sabe que el otro se está riendo también de lo mismo. Es decir, puede haberse en torno al amor un tipo de lenguaje o un tipo de razón que es una razón compuesta, ¿no es cierto?, entre estos dos sujetos que se entienden incluso con una sola mirada. Y lo mismo, ¿no es cierto?, puede derivar en esta idea de que la teología le otorgue, ¿no es cierto?, a la filosofía ciertos conceptos para pensar las otras cosas. Es decir, la fenomenología serviría, o la fenomenología de Marión, con esta idea del adonado, es decir, aquel que viene del don, ¿no es cierto?, que deriva del don, también se puede entender, ¿no es cierto?, esta reciprocidad entre filosofía y teología. Y lo que abre aquí el espacio para pensar la mutua relación es la idea del ícono. Y acá, ¿no es cierto?, en la idea del ícono, Marión va a parafrasear o constantemente a referir a las ideas de Levinas con la idea del rostro,
Pero hay un detalle que es importante y que me parece que todavía no se han dado lo suficiente, eh, que en estos encuentros que tiene Marión con este grupo de teólogos que mencionaba al principio de la revista Comunio, va a encontrarse con un teólogo que hoy día es un cardenal, el cardenal Christopher Chorborn, que es precisamente el escritor del Yucat, y que tiene un libro también que se llama El icono de Cristo. Y las comparaciones que hace entre la noción del icono o lo que comprende el de icono es prácticamente la misma que tiene Marión. Es decir, eh, da la sensación, ¿no es cierto?, que estas conversaciones que ellos tenían, o estos laboratorios del pensamiento, como también los tienen CISAB y que por eso son tan valiosos, no solamente se dedicaba, o sea, no tiene una repercusión solamente contextual, histórica, sino que tenía una repercusión en la filosofía y en la teología actual. E incluso Carlos Arboleda, este filósofo sacerdote colombiano, ha llegado a sostener que Deus Caritas Est tiene, ¿no es cierto?, las mismas estructuras que la figura de el fenómeno erótico, el abonado, ¿no es cierto?, en Jean-Luc Marion, lo cual no parece extraño porque Ratzinger con Marion, ¿no es cierto?, tenían una muy, muy, muy buena relación, sobre todo a partir de Común. Entonces, bueno, para volver, ¿no es cierto?, la relación entre la fenomenología y la teología va a ser en lo que ya he dicho tantas veces, ¿no es cierto? Que la revelación no es un contenido, no es un dato empírico, sino que es una manifestación. Y como manifestación le puede servir a la fenomenología para pensar tipos de fenomenicidad distintos, como el rostro, la caridad, ¿no es cierto? O la solidaridad, ¿no es cierto? La fraternidad. Entonces, lejos de hacer un giro teológico, Mario, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es custodiar el umbral entre fenomenología y teología. No está haciendo teología. Y la acusación de Jánico, ¿no es cierto?, en este sentido es injusta, infundada, porque no está haciendo teología. Lo que está haciendo es mantenerse en el umbral, es radicalizar la fenomenología, llevarla al límite al límite de sus propias posibilidades para pensar tipos de fenomenalidades distintas. Sin embargo, a pesar de que esto me parece que Mario lo tiene muy claro, sí habría que darle ¿cómo se llama? Un mérito a Yanko, que es que reconoce que hay una influencia teológica muy fuerte y no cualquier tipo de teología, ¿no es cierto? Aunque Yanko no lo distingue así, aunque Yanko mete en el mismo círculo, claro, en el mismo saco, se dice en Chile, no sé cómo se dirá en México, pero mete en el mismo saco a todos y mete a este giro teológico tanto a Levinas, que es judío, como Marión, que es, ¿no es cierto?, abiertamente católico. Y evidentemente entre una filosofía y la otra, no todo siempre es, ¿no es cierto?, compatible o el diálogo, a pesar de hoy día que esté el diálogo eh, interreligioso. Bueno, y Marión, bueno, lo que quería decir es que sí se les puede dar un punto a favor, es que su fenomenología no prepara para cualquier tipo de teología. O un fenomenólogo que lee, un filósofo que lee la obra de Marión, entiende entre líneas que su filosofía no está destinada, podríamos decir, o no está, no, o que sirve, mejor dicho, como propedéutica para un tipo de pensamiento que no puede ser un pensamiento islámico, judío, no por discriminación, sino por la estructura misma del pensamiento de Marión. Y así, ¿no es cierto?, aunque él declara, porque Mayor lo dice, ¿no es cierto?, que él, a pesar de ser abiertamente católico, trata de ser tan buen católico como buen fenomenólogo. Es decir, hace una separación entre la filosofía y la teología y dice, ¿no es cierto?, que así como, siguiendo Heidegger, que así como no hay física cristiana ni matemática cristiana, tampoco puede haber filosofía cristiana. Sin embargo, nosotros nos la jugamos por decir que, claro, evidentemente esa cuestión Mario lo tiene claro, pero su obra, ¿no es cierto?, desde que plantea llevarse al límite fenomenológico para
integrar ciertos conceptos de la revelación, termina haciendo de propedéutica para entender los fenómenos precisamente cristianos. Por ejemplo, en una visita a Argentina, Jean-Luc Marion participó en el Colegio Máximo de San Miguel y dio una conferencia que se llama El Tercero. eh, sí, sí, no me acuerdo el nombre completo, pero está publicado en la revista Astrómata y que habla del tercero o el duelo del dual, algo así, no me acuerdo el nombre, y plantea, ¿no es cierto?, una lectura del tercero fenomenológico, que es más o menos lo que remite en el fenómeno erótico al final en el último capítulo. Pero para poder entenderlo esto, Marión recurre a Ricardo de San Víctor, que es un teólogo que habla sobre la Trinidad. Su obra más famosa es de Trinitate, y recurre a él. Entonces la figura del testigo que entiende Marión es una figura también muy teológica. O entiende, ¿no es cierto?, la figura del hijo o la hija por venir, ¿no es cierto?, a partir de esta figura de un amor que es tan infinito que se tiene que manifestar en un tercero. Y aunque ese tercero no pueda manifestarlo todo, sino que lo manifiesta a Dios en su capacidad de ser el tercero universal, eh, se ve claramente, ¿no es cierto?, que su filosofía no es o sea, a pesar de no ser una filosofía católica, como declara él, no es, ¿no es cierto?, una comprensión judía ni musulmana, porque, ¿no es cierto?, los conceptos de revelación que comprende el judaísmo como los musulmanes son muy distintos al concepto de revelación cristiano, y al mismo tiempo la figura del testigo, ¿no es cierto?, implica la Trinidad, que es el dogma esencial, ¿no es cierto?, del cristianismo, y que comparte, ¿no es cierto?, o lo que distingue la teología ecuménica del diálogo interreligioso. Entonces, bueno, ¿qué propone Brion entonces? Si no hace un giro teológico, pero su filosofía está repleta de conceptos teológicos y tiene, ¿no es cierto?, un rigor importante en todo el aparato fenomenológico actual. Eh, Uno de sus puntos, ¿no es cierto?, es agruparlo dentro de la filosofía cristiana contemporánea. Uno de sus puntos, ¿no es cierto?, porque por la obra mayor, al ser tan prolífica, uno se puede introducir, o sea, no sé, solamente como datos, porque no me atrevo a hablar de los textos, pero dentro de mis curiosidades y buscar eh, artículos y temas sobre Marión, encontré una profesora de Oxford que se dedica a hacer bioética a partir de Marión. Después hay una colega en la Católica de Córdoba que hace física cuántica a partir de Marión. Hay un colega, un francés, perdón, que hace antropología social y cultural en sentido negativo, dice, que está inspirada en Marión. Entonces, hay muchas formas, ¿no es cierto?, de poder acceder a su obra a través de la teología, a través de la estética, a través de la historia de la filosofía. Y uno de estos, ¿no es cierto?, de estos puntos podría ser su eh, concepción cristiana. Y Marión va a examinar entonces en lo visible y lo revelado el concepto de la filosofía cristiana. Porque plantea, ¿no es cierto?, que la filosofía, o sea, que él dice, ¿no es cierto?, que al igual que los fenómenos, los conceptos también se pueden extinguir, también pueden volverse obsoletos. Entonces, el desafío de la filosofía cristiana no está en descartar la tradición propiamente de la filosofía cristiana, sino en revisitarla, ¿no es cierto?, y reinterpretarla desde nuevas ópticas, manteniendo la herencia, ¿no es cierto?, pero abriéndose la innovación en torno al concepto de la filosofía contemporánea. Esto porque es muy crítico con ciertas denominaciones de filosofía cristiana, donde lo reduce, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, a lo de la escuela de Lovaina, que reducen, dice él, la noción de la filosofía cristiana a una noción aristotélico-tomista y que restringe esto, ¿no es cierto?, a cualquier forma de filosofía cristiana real. No hay entonces una dialéctica entre fe y razón, no es que se rechace, ¿no es cierto?,
de plantearlas, sino precisamente, al igual que con la fenomenología y la teología, la filosofía cristiana tiene que atreverse a trascender, dice él, sus fronteras sin subordinar sus enunciados a la fe. Entonces Marión va a adoptar más o menos la misma propuesta de Gilson en este famoso libro, ¿no es cierto?, Introducción a la filosofía cristiana, donde va a reconocer la distinción entre razón y revelación, pero concibe de una u otra manera, ¿no es cierto?, aunque no explícitamente, a la revelación como un auxiliar indispensable para la razón. Entonces va a plantear, por ejemplo, el mismo caso que Gilson al decir que la revelación, ¿no es cierto?, nos puede hacer pensar cuestiones filosóficas, como por ejemplo la cuestión de la creación. O sea, ahí lo sigue, ¿no es cierto?, tal cual. Y por lo tanto, lo que plantea Marión, ¿no es cierto?, es que lo que hay que hacer con la filosofía cristiana es entenderla como una heurística del pensamiento, es decir, utilizarla como técnica del descubrimiento de nuevos fenómenos, de nuevos acontecimientos que se nos van dando y que nos permiten introducirla, ¿no es cierto?, en este debate de la filosofía inspirada también por la fe cristiana. Entonces, una de estas, ¿no es cierto?, va a ser una de las influencias más grandes de Marión, que lo trabaja muy bien el colega Ezequiel Murga de la Universidad de El Salvador, que es, ¿no es cierto?, Blaise Pascal. Siempre se ha dicho que los franceses o son cartesianos o son pascalianos, y Marión me parece a mí que está también en una frontera entre uno y otro, porque él salta a la fama como el gran especialista en Descartes, pero también su influencia, ¿no es cierto?, de Pascal es muy importante. Y por ejemplo, yo creo que todos conocemos la famosa apuesta pascaliana, eh, ¿no es cierto?, que entre creer y no creer es mejor creer, porque si creo y existe me salvo, y si creo y no existe no pasa nada, pero si no creo y existe me condeno, dice Pascal, y si no creo y no existe, ahí no pasaría nada, pero en el mejor de los casos sería creer, porque si existe Dios me salvo, y si no existe no pasaría nada. Y para Marión reinterpreta esto, ¿no es cierto? Y va a decir, ¿no es cierto?, que lo que está haciendo Pascal no es simplemente un cálculo de posibilidades, sino un encuentro con un fenómeno que la razón no puede agotar y que exige una respuesta, ¿no es cierto?, que trasciende la figura argumentativa o discursiva. Entonces, Marión, por ejemplo, va a retomar los órdenes de, ¿no es cierto?, de Pascal, y lo va a plantear, ¿no es cierto?, todo esto a partir de una heurística de la caridad, donde Marión va a hablar, ¿no es cierto?, de que la experiencia filosófica puede también enriquecerse por conceptos como el de persona o como el de rostro, y que solo, dice él, la revelación cristiana permite comprenderlos en su plenitud, aunque nunca en su totalidad, si no, no sería un fenómeno saturado. Entonces, en concreto, Marión lo que plantea, ¿no es cierto?, es defender una cierta manera de filosofía cristiana, porque es una vía legítima para entender una experiencia filosófica, sin hacer explícitamente el concepto de filosofía cristiana. Él dice no existe así propiamente tal, al igual que Heidegger. Sin embargo, ¿no es cierto?, la filosofía cristiana tiene una posibilidad de desarrollarse no como comentario de la revelación, sino mediante una fenomenología que le permita descubrir fenómenos, ¿no es cierto?, que enriquezcan la experiencia humana. De esta manera, entonces, lo que, ¿no es cierto?, planteábamos en un principio es que Marión, el estatuto de la filosofía o el pensamiento cristiano en Marión, ¿no es cierto?, no hace solamente un papel secundario, sino también un papel nutritivo de su propuesta fenomenológica. Entonces, a pesar de que no se limita a incorporar conceptos cristianos simplemente por una temática atingente, esto lo hace, ¿no es cierto?, a partir de la misma lógica del don, es decir, de dejarse influenciar por aquello que viene. Hay un enunciado que me tiene que perdonar el autor porque no recuerdo su nombre a pesar de haberlo leído,
Sí sé el libro en el que está, de la fenomenología de la donación de Jean Marion, que editó Eric Fomier, pero este colega decía ahí, ¿no es cierto?, que la filosofía de Marion esa filosofía es una filosofía del bagaje, dice. Es una filosofía del bagaje, es decir, del vagar del mundo, donde yo permito que las cosas que estén, ¿no es cierto?, en el mundo, me conformen a mí como espectador, como sujeto, y que de esta manera, ¿no es cierto?, yo devengo en nado y me permite pensarlo, y me permite pensar estos tipos de fenómenos. Nuestra cultura, como también mencionaba muy bien Jean-Luc Nancy, es una cultura, Nancy dice, ¿no es cierto?, se habla siempre de una cultura cristiana, pero la verdad es que somos una cultura judeo-cristiana, y dice, y no solamente judeo-cristiana, sino judeo-greco-romana cristiana. O sea, somos una compilación de cuatro grandes, ¿no es cierto?, tradiciones o culturas, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, dentro del horizonte fenomenológico se nos van a dar ciertos fenómenos que tienen esta repercusión. También a propósito de lo que conversábamos, ¿no es cierto?, con José Miguel antes, la propuesta de Scalone también va un poco por ahí, ¿no es cierto?, de pensar esta perijóresis teológica ¿no es cierto?, la dinámica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como también nosotros en Latinoamérica estamos, ¿no es cierto?, por la filosofía cristiana, por la filosofía griega, y también por la filosofía andina, ¿no es cierto?, que en este caso Scalone pone a Atenas, Jerusalén y Cusco como las tres capitales que, ¿no es cierto?, bailan mutuamente nuestras periferias. Bueno, entonces en términos concretos, ¿no es cierto?, me parece que el rol de la fenomenología de Marion, ¿no es cierto?, que abre un espacio inaudito, un espacio nuevo para pensar la relación entre la fe y la razón. No como fusión ni como subordinación, sino como una reciprocidad donde la fenomenología se puede radicalizar para pensar cierto tipo de fenómenos que no se nos presentan en la razón natural, y que al mismo tiempo la teología puede utilizar estos conceptos fenomenológicos para pensar su propia disciplina. Entonces, el propio rigor fenomenológico exige acoger lo que se nos da, y si se nos dan los fenómenos teológicos dentro de este mundo, la fenomenología no solamente puede, sino que debe acogerlo como estructuras de comprensión. Así entonces, la propuesta de Marion, sin dejar de ser fenomenológica, es decir, respetando el límite de la filosofía, se deja, ¿no es cierto?, conducir por un don que la puede llevar hasta el umbral del cristianismo, donde, ¿no es cierto?, el pensel aparece como una propedéutica y que no implica renunciar a la filosofía, sino que la lleva a su grado más radical, ¿no es cierto? Es decir, aquel que acoge lo inanticipable sin necesidad de fundarlo, dejándose llevar por otro lugar. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu magnífica presentación. Yo solamente haré unos breves comentarios a partir de tu trabajo y de lo que he escuchado. La verdad es que a mí me ha gustado mucho tu artículo. Bueno, para nuestra audiencia, el artículo del profesor Novoa se encuentra publicado en el número más reciente de nuestra revista de filosofía, Open Insight, que en el chat les he compartido el enlace para que lo puedan revisar. En el texto del profesor Novoa hay una afirmación que a mí me ha encantado, ¿no? Que me parece que es una lectura muy aguda de Jean-Luc Marion y en general, pues podríamos decir de las fenomenologías del fenómeno saturado, que creo que en esto, obviamente estoy usando terminología de Jean-Luc Marion, pues nos podemos remontar a autores inclusive anteriores al propio Marion, que me parece que han utilizado una metodología aproximada, ¿no? O sea, en particular pienso en Edith Stein y pienso en von Hildebrand, que creo que anticipan de alguna manera estas lecturas marionianas que adquieren, me parece, una terminología muy precisa
con categorías, por ejemplo, como don, ¿no? La cuestión donal, la doné, que creo que enriquece el lenguaje para las descripciones. El profesor Novoa, en su texto, utiliza esta frase para definir el lugar de la fenomenología marioniana frente a la frente a la teología, ¿no? Y él afirma que es una propedéutica sin convertirse en teología. Entonces, esta afirmación me agrada mucho y me parece muy precisa, porque me parece que destaca particularmente a la fenomenología como esta forma, este método, utilizando terminología de Seifert, de presentarse, mostrarse, ponerse de frente a lo que se muestra, al fenómeno mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la fenomenología no intenta sustituir el discurso de la teología, sino que se aproxima de una manera descriptiva a partir de lo que el sujeto experimenta, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece la misión marioniana, como menciona también el profesor Novoa en su artículo, representa pues un lenguaje riguroso para pensar lo dado como don. Entonces, me parece muy aguda esta distinción, ¿no? O sea, la fenomenología como un lenguaje riguroso para poder poner palabras en aquello que ya se muestra y que en su propia condición aparece como algo dado, ¿no? Entonces, este puente que hay entre fenomenología y teología negativa me parece fundamental, ¿no? Y ahí Marion, sin duda, me parece que es el autor de referencia desde esta perspectiva propedéutica. Claro que en la teología encontraremos, digamos, vuelos más altos, pero me parece que lo que enseña el profesor Novoa y también Marion, pues es esta distinción fundamental para mostrar que si bien no es en lógica de filosofía anchila teología, sí hay un paso previo, ¿no? Entonces la filosofía cristiana pues adquiere una enorme relevancia. Creo que aquí, aunando a este diálogo clásico de la naturaleza de la filosofía cristiana de Breillet con Gilson, pues la fenomenología muestra su fecundidad, ¿no? Y yo creo en lo personal que la vía más dialogante del cristianismo con la filosofía es a partir de la fenomenología. Y ahí podemos hacer una lista larga de autores, ¿no? O sea, esto va, me parece, desde Stein von Hildebrand, que ya mencioné, podríamos meter a Seifert, a su manera, me parece que podríamos incluir a Zubiri y a Jan Puelles, desde luego a Marion, a Michel Henry, que encuentran en la fenomenología abierta a la Doné una forma muy rica de profundizar en la experiencia y en el fenómeno saturado, ¿no? Obviamente, partiendo de estas limitaciones propias del lenguaje. Entonces yo creo que aquí pues hay muchísimas investigaciones que pueden enriquecer, ¿no? Por ejemplo, ahora que leí el artículo del profesor Novoa y también escuchándolo respecto de estos puentes que tiende con la con la teología negativa y la relevancia que adquiere la fenomenología como un lenguaje riguroso para pensarlo como don, pues pienso en estas también interpretaciones wittgensteinianas, en particular de Elisabeth Anscombe, ¿no? Que intentan también aproximarse, en este caso desde una perspectiva de filosofía del lenguaje, a podríamos llamar gap que queda entre la experiencia y lo inefable, ¿no? Que en Marion, me parece, encuentra una categoría muy fuerte y muy descriptiva con la cuestión del fenómeno saturado, ¿no? Entonces ya para ir cerrando y dar la palabra en nuestra audiencia y que puedan preguntar, pues me parece fundamental destacar que Marion desde luego no propone una teología, sino una filosofía muy rigurosa que tiene a la fenomenología como un método que fundamentalmente lo que busca es un lenguaje riguroso para pensar lo dado como don, influenciada por lo religioso, donde lo que se asemeja, lo que se asimila, perdón, pues es la experiencia del sujeto, ¿no? Destacando, me parece, con su mayor
potencia pues las bondades del método fenomenológico, ¿no? Y me parece que parte del rigor fenomenológico pues es descubrir cómo estos fenómenos se nos manifiestan y cómo estamos frente a ellos. O sea, me parece que hacer lo contrario pues sería censurar la realidad, sería censurar al mismo fenómeno, ¿no? Y eso sería radicalmente antifenomenológico, ¿no? A mí me gusta mucho esa definición de Reinach de que la fenomenología fundamentalmente pues es este rigor en la epogé, ¿no? Este rigor en la suspensión, y me parece que partiendo ya de lecturas, por ejemplo, de la de Michel Henry, pues es innegable el dato de la carne, que desde luego que se resignifica a partir de la asimilación del fenómeno religioso en uno mismo, ¿no? Y esto para la filosofía pues da enormes potencias, porque pues por ejemplo una antropología filosófica que parte desde este rigor pues aclara, me parece de una manera mucho más didáctica, propedéutica, por ejemplo cuestiones como la participación, ¿no? Que bueno, creo que en autores como pienso en Shibara y Wittgenstein, podemos entenderlo con la cuestión de ser finito, ser eterno, la analogía entis, etcétera, pero que en Marion me parece que está de una manera mucho más inmediata porque parte de la experiencia de la persona, no salta directamente a una cuestión de metafísica teológica, ¿no? Entonces, pues en este sentido, la fenomenología, desde luego, no puede validar proposiciones dogmáticas ni la teología puede derivarlas de un análisis puramente fenomenológico, ¿no? Porque están en órdenes distintos y metodológicamente parten también de fines explicativos diferentes. La teología no creo que tenga que explicar cómo es que los fenómenos saturados se dan para la persona. Eso es algo propio de la fenomenología. Así como la fenomenología no tiene por qué explicar el en sí de lo religioso, ¿no? El ejemplo que el profesor Novoa nos comentaba de las aproximaciones que Marion hace al respecto de la Eucaristía me parecen fundamentales para este punto. Entonces, pues no me queda más que agradecerle al profesor Novoa por su disposición, por su magnífica presentación, por su magnífico artículo, que lo pueden encontrar en el último número de la revista Open Insight. Y sin más, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden hacer llegar sus preguntas a partir del menú que aparece en la parte baja de la pantalla de Zoom, que dice preguntas y respuestas. Desgraciadamente, no les podemos abrir el micrófono en esta sala, pero nos pueden hacer llegar sus preguntas a partir del menú. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dicen, de acuerdo con Belin, la política es la expresión de lo mejor de un pueblo. ¿Cómo puede la política chilena, siendo tan racista, expresar esto como lo mejor de su pueblo? ¿Cómo podrán dejar de ser ídolos estos políticos racistas? No veo realmente la relación con el tema, pero la pregunta que tenemos. Sí. No, no te preocupes, sí. Bueno, es un problema en Chile, eso es cierto. El otro día estaba escuchando una socióloga de la PUC que contaba más o menos un estudio sobre las migraciones en Chile. Una de las primeras migraciones que llegó a Chile, ¿no es cierto?, fue la migración argentina en los años 2000 por toda la crisis. Y después de eso se vinieron ahí una serie de migraciones peruanas, bolivianas. Después hubo una gran migración haitiana y hoy día, ¿no es cierto?, está la gran migración venezolana. Entonces ella, esta socióloga, comentaba, ¿no es cierto?, que hay una problemática grande también respecto al lenguaje. Que decía ella que en los estudios sociológicos, ¿no es cierto?, que se han hecho, si uno le pregunta al común de los chilenos, ¿no es cierto?, de las chilenas, le pregunta si el argentino, por ejemplo, es migrante, ellos tienden a entender que el argentino es un extranjero y no un migrante. Y también, ¿no es cierto?, el caso inverso se da con nuestros hermanos y hermanas venezolanas, ¿no es cierto?, donde no se termina de considerar, según sus estudios, ¿no es cierto?,
un migrante, o sea, un extranjero, sino un migrante. Como que hay una relación distinta, podríamos decir, de la percepción que se tiene. Entonces, es cierto eso, es cierto que hay una percepción, diría yo, con muchos tintes racistas, eh, pero claro, me parece que más que un racismo puro es un problema que identificó Adela Cortina, ¿no es cierto?, con este libro de la aporofobia, que me imagino que es una problemática en los países en general. O sea, Adela Cortina lo encontró en España, eh, y encontró que más que una fobia a lo extraño o al extranjero, es una fobia a la pobreza. Entonces, sí, yo creo que pasa eso. Y me atrevería a decir, ¿no es cierto?, algo más respecto a Marión, que Marión en este sentido ha abordado pocas veces los temas políticos. Sin embargo, en uno de sus textos, Marión sí lo aborda y lo aborda de una manera políticamente, me parece a mí correcta, pero que socialmente no es muy bien visto, cuando sobre todo se plantean temas tan delicados como los temas de la migración. Marión dice, por ejemplo, que no es el caso me parece a mí, de los países latinoamericanos, en ningún caso, pero Marion dice, en Francia se ha dejado, ¿no es cierto?, en voz de la libertad, la igualdad, la fraternidad, se ha dejado entrar una cantidad, dice él, de musulmanes importante, y dice él, está bien, no hay ningún problema, pero se ha atentado por lo religioso en general, con el miedo de que la religiosidad musulmana termine impregnando, ¿no es cierto?, todas las dimensiones de esta Francia, eh, fruto de la Ilustración. Entonces dice, para evitar, ¿no es cierto?, eso, se han prohibido todos los tipos de manifestaciones religiosas. Y dice, sin embargo, hay una distinción clara aquí, dice, y por eso lo digo que puede resultar un poco polémico, lo dice bien claro, dice, hay una distinción muy distinta entre la concepción musulmana con la concepción católica. Esto lo plantea en un libro que se llama Breve Apología por un Momento Católico, o sí, Breve Momento por un Momento Católico. Eh, y dice, porque el católico en general entendió siempre que había una división entre Dios, ¿no es cierto?, y el César. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Dice, siempre entendió el poder de Dios como un poder distinto al poder, ¿no es cierto?, del gobierno. Y plantea, ¿no es cierto?, que los musulmanes en este caso, en general, ¿no es cierto?, lo hace de manera muy general, no lo plantean, no lo entienden de esa manera, y que por lo tanto en Francia, ¿no es cierto?, se han tomado resguardos para evitar eso, y se ha atacado a todos por igual, y dice, bueno, y los católicos que lo entendemos y que hemos construido de cierta manera Francia, estamos pagando el precio por esto. Entonces, el tema de la migración es un tema complejo. Y, y no sé, ¿no? O sea, cómo los políticos chinos pueden dejar de ser idólatras, la verdad no sabría qué responder a eso, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta. Nos felicita Raquel Jiménez. Dice que no tiene preguntas, que está asistiendo a conferencias y webinars con temas filosóficos, sobre todo los que promueve el CISAF, en un interés personal de mayor conocimiento sobre filosofía. Felicita al doctor Novoa y a nosotros por este esfuerzo tan importante. Tenemos otra pregunta. Dice Alfredo García Quesada. Marión conoció la perspectiva fenomenológica de Max Scheler, sobre todo en obras como De lo eterno en el hombre, en donde el fenómeno aparece como lo dado donado. Por otro lado, me pareció entender que Scanone pone a Cusco como referencia filosófica. ¿En qué sentido? Soy peruano y ello parece extraño, pues Cusco fue central de los incas y no de culturas anteriores como Caral, contemporánea de Egipto, en donde los fenómenos religiosos eran más evidentes. Sí, bueno, gracias por las felicitaciones de Raquel y por la pregunta de Alfredo. Y sí, es un... Mira, sobre Max Scheler, la verdad es que Marión no tiende a hablar sobre él, al menos que yo recuerde, así como en su nota al pie de página, precisamente porque, bueno, aquí
quizás aquí me voy a extender un poco, pero en el año 1931, es decir, pocos años antes de morir, Husserl dio una conferencia que se titula Fenomenología y Antropología. Esta conferencia fue publicada por Fink, ¿no es cierto?, de su discípulo, donde Husserl va a plantear, solo voy a parafrasear, no quiero equivocarme tanto en la frase, pero dice como que lamenta que estos jóvenes, dice, estos jóvenes fenomenólogos, dice, influenciados por la filosofía de la vida de Dilthey, eh, dejen o confundan la fenomenología con la antropología. Es decir, Husserl está hablando precisamente de esta primera ola fenomenológica que se atreve a pensar fenómenos antropológicos. Estamos hablando de Max Scheler, ¿no es cierto? De Hildebrand, de Stein, de Geben, de Plessner y de una ola de fenomenólogos, ¿no es cierto?, que estaba haciendo. Y Husserl le hace, ¿no es cierto?, una prohibición a la antropología fenomenológica, a pesar de que sabemos, ¿no es cierto?, que hay variaciones respecto a esto, ¿no es cierto?, interpretaciones. En México está Antonio Sirión Quijano, ¿no es cierto?, que tiene un debate eterno, muy entretenido de seguir y muy fructífero con Javier San Martín respecto a esto, sobre la antropología fenomenológica. En Husserl, ¿no es cierto?, está Servan, y hay un montón de autores que plantean que aunque Husserl no hizo antropología en un sentido estricto, la posibilitó. Luego, ¿no es cierto?, tenemos aparte de esos fenomenólogos, tenemos a Heidegger, que podríamos decir como en la segunda gran ola, ¿no es cierto? Y Heidegger también hace una provisión a la antropología y termina, ¿no es cierto?, diciendo en Ser y Tiempo que no pretende hacer eso, ¿no es cierto?, que la analítica del Dasein no tiene nada que ver con una antropología y la antropología terminaría siendo como una ciencia entitaria y no ontológica. Y Marion se une, podríamos decir, a esa línea de rehusar de cierta manera de la antropología, porque la antropología consistiría precisamente en una definición y por lo tanto sería algo medio contraproducente. Y por lo mismo en todos sus textos, no tiene textos de antropología, no habla de antropología, salvo en uno donde habla sobre el rostro del hombre o lo indefinible o el rostro del hombre, así se llama, que está, si no me equivoco, en certeza negativa, si no me equivoco el tema, y ahí, ¿no es cierto?, termina diciendo que el ser humano es el único ser que su naturaleza es no definirse. Eh, y bueno, sobre ese tema, ¿no es cierto?, precisamente trata mi tesis doctoral, de poder plantear una antropología en Mario. A pesar de que la haya censurado, el texto no le pertenece al autor en este caso. Y por lo tanto, la referencia a Scheler no existe. Y un poco curioso, porque precisamente, por ejemplo, la concepción del arte de Marion se asemeja mucho también a la concepción que tiene Ortega y Gasset, pero tampoco hace referencia a Ortega y Gasset. Hace referencias también a cuestiones del cuerpo que también planteó Zubiri, que tampoco están en referencia a Marion. Y también responde un poco al estilo de escritura. Marion, no sé si alguien se acuerda que Levinas dice en un libro que no va a citar a Rosenweis porque está entre medio de todas sus líneas. Marion dice más o menos lo mismo, lo ha dicho dos veces. Una con Levinas, cuando habla sobre el rostro, dice, no voy a citar a Levinas porque entre las líneas está Levinas. Y después lo dijo también en una conferencia respecto a Kierkegaard. Dice, sí, no, es que Kierkegaard es tan presente en mi obra que no tengo que referenciarlo. O sea, entonces, es como un estilo también propio de escritura. Y lo de canones, sí, sí. O sea, puede ser un problema, ¿no es cierto? Se me perdió la pregunta, pero puede ser un problema, pero que
es un problema más bien, ¿no es cierto?, como puntual de la, ¿no es cierto?, como de la geografía, pero generalmente si uno lo piensa como en la cotidianidad, claro, salvo las personas eruditas, podrían encontrar ese detalle, ¿no es cierto? O sea, me parece que Canon está apuntando a otra cosa, como decir, bueno, las grandes representaciones, porque, porque si es así, ¿no es cierto? Atenas tampoco sería la capital de la filosofía, ¿no es cierto? En ese sentido. Entonces, sí, yo creo que más allá de una cuestión precisa geográfica, está apuntando a una cuestión como simbólica, podríamos decir. Y creo que eran esas las preguntas, ¿o no? Eh, con respecto a Bueno, si eso. quieres, lee la siguiente. Sí, sí. Porque se me desapareció, de hecho, la de. La siguiente dice, excelente conferencia, doctor Novoa. ¿Podría desarrollar más el tema de la Eucaristía desde la perspectiva de Marión? Por otra parte, a partir de lo que comentó del icono, ¿qué beneficios podría tener Cristología de los planteamientos de Marión? Finalmente, ¿qué afinidades detecta en los planteos de Marión con los de von Balthasar o Rudolf Bultmann, que igualmente concibieron la fenomenología como herramienta teológica y exegética? Ojalá pueda comentar algo al respecto. Sí, sí. No lo tengo tan trabajado. Marión de lo que decía, ¿no es cierto?, habla en Dios y en el ser, tiene un apartado, ¿no es cierto?, exclusivo sobre eso. Y lo interesante es una comprensión litúrgica bastante relevante y bastante coherente con el magisterio de la Iglesia. Espero no equivocarme, ¿no es cierto?, pero Sacrosanctum Concilium, esta declaración, ¿no es cierto?, del Vaticano II, plantea la Eucaristía, o sea, la celebración litúrgica, ¿no es cierto?, como la celebración del misterio de Cristo, la celebración del misterio de Cristo, ¿no es cierto? Y muchas veces, o sea, la puedo parafrasear porque me acuerdo de eso que ella decía, la celebración del misterio de Cristo a través de los signos vivos de la fe, es decir, de signos vivos de cosas concretas, materiales, ¿no es cierto? Y Marión, me parece a mí que se une un poco a esa definición de Sacrosanctum Concilium, porque plantea la Eucaristía como un acto de memoria, pero un tipo de memoria distinta a la memoria historiográfica. Es decir, uno puede entender la memoria de la historia, podríamos decir, como una sucesión de acontecimientos. En cambio, la memoria eucarística tiene un fin de celebrar nuevamente, ¿no es cierto?, en el aquí y en el ahora, el misterio de Cristo a través de estos signos. Entonces, la Eucaristía, ¿no es cierto?, no sería una conmemoración simplemente como nosotros hacemos una ceremonia, sino que sería no sería como celebrar el cumpleaños, que se celebra que hace 25 años atrás nacimos, por ejemplo, o hace 50 años atrás nacimos, sino que más bien es una celebración que actualiza, ¿no es cierto?, de una memoria que hace recuerdo de la encarnación, pero en el aquí y en el ahora. De esa manera, entonces, la Eucaristía, Marión, nos permite pensar fenomenológicamente ciertos fenómenos que se presentan como celebraciones y no como ceremonias o simplemente, claro, como ceremonias. Porque la Eucaristía, ¿no es cierto?, bajo o la liturgia en general, bajo este concepto de Sacrosanctum Concilium, presenta, ¿no es cierto?, la idea de la liturgia como celebración y no como ceremonia. O sea, la ceremonia puede ser una ceremonia de graduación, de cumpleaños, de lo que sea, pero la celebración va a tener, ¿no es cierto?, esta una particularidad especial porque rememora, pero actualizando. Y sobre la cuestión del icono respecto a la cristología, eh, la verdad es que no podría mucho responder de ello porque en el fondo no soy teólogo, pero sí puedo recomendar un colega español que se llama Manuel Porcel, eh, que trabaja temas de este tipo, ¿no es cierto? Que trabaja temas
de la relación entre cristología y fenomenología. Tiene un artículo específicamente de eso en la teología, en una revista, ¿no es cierto?, que se llama algo como la cristología a partir de Jean-Luc Marion, algo de ese tipo. Pero lo que sí me atrevería a pensar, ¿no es cierto?, es que tiene la condición, o sea, Marion termina de entender los fenómenos como algo no determinados, ¿no es cierto?, no anticipados, y que se presentan de una manera que se extienden, ¿no es cierto?, durante su acontecimiento. Lo digo en otras palabras. Por ejemplo, Marion dice que el tiempo no pasa en un libro que se llama Acerca de la oración, fue en una conferencia que dio en Argentina. En este libro, ¿no es cierto?, retomando, o sea, acerca de la oración, Marion dice el tiempo no pasa, sino que el tiempo se apila. El tiempo se apila y se apila en nuestras carnes. Y cuando se apilan nuestras carnes, ¿no es cierto?, rasga nuestras carnes, quedan marcadas, o podríamos decir media metafóricamente que las arrugas de nuestro rostro o las cicatrices que tenemos en nuestra piel son expresiones de que el tiempo está aconteciendo, ¿no es cierto?, se está apilando en nuestra carne. Y de esa manera, ¿no es cierto?, nos puede plantear una carne herida, una carne que se va rasgando, pero que no queda simplemente ahí, ¿no es cierto? El fenómeno no se agota en su simplemente darse y en su objetivación, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, esa carne no queda herida y basta, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pensar la resurrección, por ejemplo, como la resurrección de Cristo con su llaga, y no renunciando a su herida carnal, nos puede servir para pensar este tipo de fenómenos, ¿no es cierto?, de cómo la carne es la apilación del tiempo, ¿no es cierto?, o la apilación de los acontecimientos en el tiempo, por un lado, y lo otro de un fenómeno que nunca termina de darse, algo que me ha llamado la atención siempre, me interesaría mucho trabajarlo más teológicamente a partir de Marión, que es el tema cuando Cristo dice en la cruz, ¿no es cierto?, todo está consumado. En el hecho de decir, ¿qué está consumado? ¿Qué fue lo que se consumó? Su encarnación, porque ahora iba a enfrentar la muerte, es decir, su encarnación se lleva a su cumplimiento solo con su muerte. Si se hubiese encarnado y hubiese sido eterno, eh, no hubiese sido, no hubiese estado encarnado realmente, ¿no es cierto? Entonces, el don, ¿no es cierto?, o la feminicidio, ese tipo de fenómenos que se van siendo como fenómenos que no se presentan una vez, sino que son procesos, podríamos decir, me parece a mí que pueden pensarse también fenomenológicamente a partir de Marión. Y sobre las afinidades que tiene Marión con Baltasar, con Bullman, no tengo idea, la verdad, y perdón por eso, pero sí tengo varias nociones respecto a esto. Miren, Juan XXIII, en una encíclica Mater y algo, no me acuerdo el nombre preciso, pero sí me acuerdo el número, que es el 256, plantea la estrategia de que la Iglesia tiene que seguir una orden de ver, juzgar y actuar, que es, ¿no es cierto?, algo que toma después Aparecida y el Consejo Episcopal Latinoamericano, pero también el Concilio Vaticano II ya planteaba esta idea de interpretarlo el signo de los tiempos. O sea, ha habido una interpretación fenomenológica importante dentro del magisterio de la Iglesia, y por eso la fenomenología, como decía muy bien José Miguel, ¿no es cierto?, quizás lo más representante hoy día para el diálogo entre fe y razón. Entonces, la teología ha tenido ahí, ¿no es cierto?, algo. Y Baltasar tiene una idea que me parece a mí cautivante, muy bella, ¿no es cierto?, que rehúsa a comprender las cosas como objetos, sino que se atreve a pensar las cosas como vivencia. Entonces, la vivencia mística es vivir intratrinitariamente, ¿no es cierto?, dentro de la Trinidad.
Y ese acontecimiento de vivir entre la Trinidad, ¿no es cierto? Eh, y dejarse reformar desde ese otro lugar, me parece a mí que consiste o tiene una repercusión en Marión de poder entenderse a uno como adonado desde otro lugar. Y después también Baltasar tiene un famoso libro que es muy bello, que es Solo el amor es digno de fe, donde, ¿no es cierto?, se puede leer en paralelo, en un ejercicio sinóptico, en los apartados que Mariona habla sobre el amor. Hay una colega argentina que es teóloga, se llama Cecilia Benati, que trabaja muy bien estos temas y que ha planteado la posibilidad de, entre Mariona y Baltasar, hacer eh, o sea, una metafísica de la belleza. Eh, Eso, espero haber respondido. Bueno, la siguiente pregunta es de la hermana Liliana y pregunta, ¿qué relación tiene la teología del cuerpo de San Juan Pablo II con la fenomenología de la donación de Marión? Gracias. Eh, sí, bueno, también es un poco desconocida para mí la teología del cuerpo de Juan Pablo II, pero sí lo poco que la conozco, ¿no es cierto? Este carácter relacional de nuestros cuerpos tiene, ¿no es cierto?, una repercusión también muy importante en la obra de Marión. Marión entiende, ¿no es cierto?, que nuestros cuerpos se van formando a partir de relación. Es decir, por ejemplo, más o menos parafraseándolo, uno eh, ti- vive en un mundo que le antecede, que lo supera y que va a seguir existiendo de nosotros. Pero este mundo, de cierta manera, nos da todo lo que nosotros somos. Es decir, yo me llamo Francisco porque mis padres me pusieron Francisco y yo tengo este color de piel y este color de pelo porque así, ¿no es cierto?, somos las personas latinas y hablo este idioma porque nací en esta tierra o sea, con este acento, ¿no es cierto?, tan difícil para el extranjero del chileno, y si de repente hablo muy rápido, me dicen por favor, porque parece que realmente el chileno es una dificultad. Eh, pero, eh, pero ese carácter relacional no se basa solamente como a condiciones externas, sino también a cuestiones internas. Por ejemplo, Marión llega a plantear que la carne tiene una particularidad, igual que Michel Henry, ¿no es cierto?, de que la particularidad de que se siente y es sentida. Y en esa particularidad hay una reciprocidad única, ¿no es cierto?, que cumple nuestras carnes y que de cierta manera, ¿no es cierto?, implica un carácter relacional de la carne, que la carne por sí sola no se basta y que al mismo tiempo llega a reformular las condiciones del tiempo y el espacio. Por ejemplo, Marión dice, no sé, también un ejemplo bastante banal, más o menos parafraseando su obra, pero dice, bueno, yo podría estar en el mejor hotel del mundo, con las mejores condiciones, con, no sé, lo más lujoso que pueda hacer, pero de repente me llaman por teléfono y me dicen que falleció mi mejor amigo, la persona que yo tanto he amado. Y yo me voy a sentir fuera de lugar, por más que esté en el mejor lugar del mundo, pero a través de prototipos, ¿no es cierto?, de lugares, podríamos decir, o estereotipos de lugares, me voy a sentir fuera del lugar. O al revés, yo puedo estar, ¿no es cierto?, en un lugar muy sencillo, muy humilde, con mis mejores amigos o amigas y ser profundamente feliz, como que si estuviera, ¿no es cierto?, en el lugar que me pertenece. O en el tiempo, a quien no le ha pasado muchas veces que estamos, ¿no es cierto?, en algo entretenido y que parece que pasaron 10 minutos, cuando en realidad han pasado 2 horas, o al revés, cuando estoy demasiado aburrido y siento que esta charla sobre Marión, que duraba 2 horas, termina pareciendo que dura 10 horas. Entonces, en el fondo, claro, esta capacidad relacional, ¿no es cierto?, en Marión me parece a mí que es una de las categorías que puede conversar con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Eh, pero insisto, mi ignorancia en la teología del cuerpo es grande, solamente conozco lo denunciado. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, son varias preguntas de Fernando Gutiérrez y pide si le puedes contestar alguna.
La primera es, ¿cuál es la diferencia entre metafísica y fenomenología de conformidad a los planteamientos de Marion? ¿Acaso la fenomenología es lo mismo que metafísica? La segunda, ¿hasta dónde alcanza la descripción fenomenológica a dar razón o profundización rigurosa de la realidad y del fenómeno religioso? Y la tercera, ¿le parece justificado su crítica ontoteológica al modo de Heidegger? Bien, gracias Fernando por las preguntas. Y sí, mira, a pesar de que en Marión uno no puede distinguir, me parece, a mi juicio, un, como se puede hacer en Heidegger, ¿no es cierto? Un joven Heidegger o un viejo Heidegger, un primer y segundo Heidegger y así, los típicos autores donde se puede identificar distintas etapas, sí se puede teorificar algo. Marión, cuando escribe, ¿no es cierto?, sus primeros libros, es muy crítico con la metafísica, muy crítico, y pretende, ¿no es cierto?, como darle muy duro y destruirla profundamente. Pero me parece que en sus últimos textos, ¿no es cierto?, habla de un retomar la metafísica, un doubler la métaphysique, se lo plantea Marion, y que por ahí algunos traductores, ¿no es cierto?, lo plantean, ¿no es cierto?, cómo mantenerse allende a la metafísica, es decir, estar cerca y poder reinterpretar los conceptos metafísicos. Entonces, claro, Marion en un principio, ¿no es cierto?, diferencia la metafísica de la fenomenología porque la metafísica para él empieza en la filosofía moderna y es el pensamiento a partir de objetos. Es decir, entender, ¿no es cierto?, a Dios como objeto, al alma como objeto, al mundo como objeto y distintas maneras de pensar los fenómenos, por decir algo, ¿no es cierto?, los fenómenos metafísicos a partir de la dinámica del objeto. Y la fenomenología, en cambio, se atreve a pensarlo de su manera de darse. Y en eso se distinguen. Y Marión ahí, en ese momento muy drástico, pero ahora me parece a mí que en una etapa más madura de su pensamiento, lo ha replanteado como en un proceso de poder entender, ¿no es cierto?, que fenomenología es muy similar a la metafísica. De hecho, en una conferencia, ¿no es cierto?, a Marión le hicieron una pregunta y Marión dijo, bueno, es que yo no me dedico a filosofía aplicada, yo me dedico a metafísica. Y ahí más o menos todo el mundo queda desconcertado, porque bueno, no estás pretendiendo romper la metafísica toda tu vida, pero que parece que la fenomenología ocupó el lugar de la metafísica. Y esto se entiende de mejor manera cuando uno lee un artículo de Marion que se llama Por un momento francés de la fenomenología. Y en ese artículo Marion dice que la fenomenología está, o la filosofía está viviendo un momento francés. Y dice, no se trata de un nacionalismo, sino un modo de hacer filosofía. Y más allá de eso, que es muy francés, ¿no es cierto? Plantea algo interesante, que dice que la filosofía, insisto, tiene repercusión con lo que planteaba al principio sobre que hay un límite, o sea, límite y finitud, que plantea que la filosofía cada vez que se hace tiene que redefinirse, dice que es una obligación y una tentación constante. Plantea también en este momento francés de la fenomenología, dice, la filosofía ha ocupado distintos nombres a lo largo de la historia. Podemos decir que los presocráticos tenemos claro que son los naturalistas, ¿no es cierto? Después con el giro antropológico de Sócrates, Platón y Aristóteles, o la metafísica. Después en la filosofía medieval tenemos la escolástica, en la filosofía moderna tenemos la gnoseología, y así perfectamente podemos ir identificando por etapas movimientos filosóficos que fueron predominantes y que tenían la primera voz, podríamos decir, de la filosofía. Y Marión dice, y en este momento lo tiene la fenomenología, y eso es innegable. O sea, dice él, a pesar de que eso no niegue que no hayan otras aplicaciones filosóficas y que no se trate de hablar de una superioridad, pero dice él, la relevancia que tenía un discurso fenomenológico en la actualidad resulta relevante e innegable. Y este discurso fenomenológico, sobre todo el discurso fenomenológico francés, me parece a mí que tiene una particularidad de recuperar las nociones clásicas de la metafísica. Después, ¿no es cierto?, tu segunda pregunta, la descripción fenomenológica rigurosa de la realidad y el fenómeno religioso.
es, ¿no es cierto?, una pregunta eh, esencial para la fenomenología, ¿no es cierto? O sea, ¿hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y la respuesta me parece que la tenía bien clara el mismo Husserl con la noción de horizonte. O sea, el horizonte fenomenológico es un horizonte donde se nos manifiestan las cosas, ¿no es cierto? Pero este horizonte fenomenológico no es un horizonte fijo, sino un horizonte móvil, tal como nosotros lo podemos ver. Luis Rabanaki, este profesor argentino, lo plantea muy bien en varios textos y en varias conferencias que ha dado, ¿no es cierto? Como dice, bueno, en el horizonte me aparece un monte. Y llego al monte y cuando llego al monte, el horizonte se me amplía todavía más. Y voy a llegar, ¿no es cierto?, a ver otra montaña. Y cuando llego a esa otra montaña, veo que el horizonte se me amplía todavía más a cosas que todavía no las puedo ver. Entonces, a medida que me vaya acercando, el horizonte se me va a ir ampliando más. Y en este sentido, ¿no es cierto?, la descripción fenomenológica, ¿no es cierto?, no va a depender tanto de su capacidad, sino que de la capacidad del mundo de otorgar nuevos fenómenos para pensarse. Es decir, por ejemplo, fenomenológicamente, Scherer, Hildegard, o por ejemplo Scheller, podía pensar, o un caso más conocido quizás, Heidegger podía pensar cierta manera de la técnica, pero de la inteligencia artificial, como la pensamos hoy día, no, ¿no es cierto? Ha habido un desplazamiento del horizonte fenomenológico que nos permite pensar nuevos tipos de fenomenalidad. Y lo mismo se ha hecho con la obra de Marion. Marion no se dedica a la política y hay colegas que le han hecho lecturas políticas a la obra de Marion o la física cuántica, ¿no es cierto? O a montones de otras obras que conversamos. Y después sobre la crítica a la ontoteología, a mí me parece acertada. Me parece acertada pero injusta. ¿En qué sentido? Me parece acertada que es verdad, dice Heidegger, nadie le reza una causa sui, ni a un ente supremo, ni nada de eso, ¿no es cierto? Es verdad, eso me parece verdad, pero de ahí a que toda forma de metafísica sea ontoteológica, o sea, paremos un poquito, porque, y que precisamente Mariel le responde, en Dios sin el ser, tiene en el último apartado un agregado al libro, ¿no es cierto?, que se llama algo así como la autoteología y Tomás de Aquino, donde va a decir, ¿no es cierto?, que Heidegger no conoce a Tomás de Aquino, Heidegger acusa injustamente a Tomás de Aquino de hacer hacer ontoteología, y dice, y aunque Tomás de Aquino no hace ontoteología y examina las tres condiciones ¿no es cierto?, de Heidegger para leer a Tomás de Aquino, causa sui, ente supremo o el ser, lo va a plantear y va a decir, no, aquí Tomás de Aquino se salva de esto. Sin embargo, dice Tomás de Aquino, contra su voluntad, establece las bases de toda la ontoteología con las malas lecturas que hicieron de él, Occam, Escoto, ¿no es cierto?, y todo Suárez y todo lo siguiente. Entonces dice, no es, ¿no es cierto? Sí, entonces me parece a mí que de cierta manera está acertada, pero eso no quiere decir que sea justa. Bien, eso creo que sí es que te respondo. Y la última pregunta es de Felipe de Jesús. Dice, ¿cómo se puede visualizar esto en la forma de ser de la sociedad en cuanto a la relación de la fenomenología con la teología? Sí, por lo que entiendo, ¿no es cierto? Como hay una relación bastante interesante como de poder entender esto en la sociedad actual. Por ejemplo, que es una noción que Marion toma de Heidegger literalmente. La definición de fenómeno de Marion es control C, control V de Heidegger, es copiar y pegarla de aquello que se manifiesta de por sí, ¿no es cierto?, de sí mismo, y que no responde siempre a la lógica de objeto. Como no responde a la lógica de objeto, en la sociedad actual tenemos ciertos fenómenos que nos pueden hacer pensar estructuras más o menos interesantes de una fenomenología aplicada, podríamos decir, a problemas reales. Por ejemplo, la pandemia en general, no es, ¿no es cierto?, eh,
pandemia que vivimos, que todo nos azotó, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera todos la vivimos para bien, para mal o de manera indiferente. La pandemia, ¿no es cierto?, no fue causada, podríamos decir, por precisamente ese bichito minúsculo, ¿no es cierto? Algo que no se ve, que no se puede ni siquiera captar con una tela, había que tener mascarilla, le decimos en Chile, no sé, barbijo, le dicen en otros países, ¿no es cierto? Especiales para que no pasara, ¿no es cierto? Y que era muy minúsculo, pero que paralizó todo el mundo. Pero cuando paraliza todo el mundo, nos pone en manifiesto muchos tipos de cosas que no nos habíamos visto antes. Por ejemplo, la ineficiencia o la eficiencia de los gobiernos para gestionar las crisis. Se nos manifestaron cosas que no pensábamos. Por ejemplo, volver a ver delfines en lugares que no habíamos visto, animales en sus estados naturales nuevamente, ¿no es cierto? Y todo esto causado, ¿no es cierto?, por una cosa minúscula que ni siquiera podíamos percibir, pero que performó el mundo totalmente y que nos cambió un antes y un después. Posiblemente nosotros no lo veamos, pero seguramente cuando hagan historia de la filosofía en 500 años más, esta generación de filósofos y filósofas se va a ver marcada por este acontecimiento, como ha pasado, ¿no es cierto?, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, en fin, montones de cosas. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, ese fenómeno ya nos puede hablar de una incapacidad de objetivizarlo y de comprender la pandemia como algo saturado, ¿no es cierto? O sea, la pandemia no era el virus, la pandemia tampoco eran solamente las normas políticas, la pandemia no era solamente la crisis de la pandemia, no era solamente una cuestión de que la gente no pudiera trabajar, de que la gente no se pudiera tocar, sino que era una cuestión tan factorial, con tantos factores que realmente nos presentaba como un fenómeno saturado que no podíamos terminar de decir. Pero todavía hay más cosas detrás, porque por ejemplo, ¿qué puede, o sea, siguiendo que la hipótesis más conocida sobre el origen de la pandemia, ¿no es cierto?, de que se juntó un murciélago con un mono, ¿qué tiene que hacer ahí un murciélago con un mono en su estado natural? No se juntan, ¿no es cierto? O sea, es una condición humana que hizo a juntar eso. La relación nuestra con la naturaleza, Mariolo trabaja esto en un texto de habitar nuestra tierra, se llama, es una concepción también de la metafísica, de entender a la naturaleza como objeto que depende de mi capacidad, ¿no es cierto? Y que yo puedo hacer lo que quiera con ella. Y esto lo planteó antes de la pandemia, evidentemente, pero ¿no será también la posibilidad de pensar fenómenos fuera de la posibilidad objeto, esta capacidad de pensar una fenomenología aplicada en la sociedad? Y bueno, la teología, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Tiene aplicaciones sociales muy, muy, muy importantes. Pues muchísimas gracias, Francisco, por tu magnífica presentación. Muchísimas gracias, Priscila, por habernos acompañado. Y pues a nombre del CISAF, Francisco, te agradezco por tu disposición, por tu excelente texto. Te abrimos las puertas. Aquí tienes tu casa en México y pues ojalá puedas seguir colaborando con nosotros y con nuestra revista de filosofía Open Insight. Pues muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por todo.